Del santo temor de Dios. Preludio. Imagínate que estás en el juicio divino expuesto a que el Señor te diga por tus pecados y tibiezas lo que a las vírgenes necias: no os conozco. Y pide con David que el santo temor de Dios clave tu carne y tus apetitos en la cruz de Cristo y en el exacto cumplimiento de tus deberes. Punto primero. De los frutos del santo temor de Dios. Considera ante todo que los teólogos señalan 5 géneros de temor: natural, humano, servil, filial e inicial. El natural es común a los hombres y animales, dado por Dios para que huyan de lo que les puede dañar, y por esto es bueno, aunque moralmente hablando es indiferente, y puede ser bueno o malo según la inclinación que le dé el que lo tiene. El temor humano, comúnmente llamado mundano, es el que mueve a los hombres a temer el mal de la pena más que el de la culpa, y la pérdida temporal más que la espiritual. Y este temor es malo y mal ordenado, y nace de mala raíz, y es causa de que el alma atropelle muchas veces la ley de Dios, por no padecer alguna mengua o pena temporal. El temor servil es el que teme la pena, en especial la eterna. Y ese temor es bueno y de Dios, aunque tal vez se halle en el pecador junto con la mala voluntad de pecar, si pudiera hacerlo sin riesgo de incurrir en la pena, porque el dicho temor no es causa ni efecto de la mala voluntad, antes la detiene para que no se abalance al pecado, por lo menos en lo exterior, y dispone al pecador para la piedad y perfecta conversión. El cuarto es el temor filial, casto y reverencial, el cual es perfecto, santo y don del Espíritu Santo, porque con él teme el hombre cometer cualquier culpa por no ofender a Dios, y está dispuesto a padecer cualquier pena antes que ofenderle en la cosa más mínima, y aunque por no ofenderle hubiera de padecer castigo, lo cual dispone y da fuerza para no ofender a Dios, solo por ser quien es. Se llama este temor filial, porque es propio de hijos; casto, porque es temor de esposa; y reverencial, porque es de amigo inferior a un superior, que con suma voluntad le reconoce y reverencia. El quinto temor señalado por los teólogos se llama inicial, y está compuesto de filial y servil. Pues el que lo tiene teme ofender a Dios al mismo tiempo que por el mal de la culpa y de la pena. Se llama inicial porque el que lo tiene ha empezado el camino de la perfección cristiana, aunque no ha llegado a aquel grado de ella que aleja todo temor de pena. Y de este temor habla San Juan cuando dice: el que teme no ha llegado a la perfección de la caridad, porque la perfecta caridad desecha todo temor, y se entrega de tal suerte a Dios que se olvida de toda comodidad e interés propio, y de tal suerte coloca toda su confianza en Dios, que no teme otra cosa sino ofenderle. Sentado esto, has de considerar los frutos de este santo temor nacido de la meditación de los castigos de Dios en contra del pecador. Dichos frutos los puedes reducir a 4. El primero, que el temor servil, aunque ínfimo entre todos los buenos temores, es principio de la sabiduría. Esta utilidad es tan grande que sería cosa de dar por ella cuanto tuviéramos si pudiera ser comprada. Y se llama con razón principio de la sabiduría, porque entonces es cuando el hombre empieza a saber usar de su razón, estimando las cosas verdaderamente grandes con el aprecio que merecen, y teniendo en poco las necedades y locuras mundanas. Es además este temor el principio de la sabiduría, porque es el primero de los afectos de la voluntad cuando quiere la criatura convertirse a su Creador, porque este santo temor hace que comience a aborrecer el pecado por el cual corre el peligro de caer en las manos de Dios vivo e irritado contra él. Nace el temor de Dios de conocer cuán perfecto y justo sea en sí, y cuán terrible en sus afectos, así temporales como eternos, con lo cual teme el pecador la justicia de Dios, tiembla de su ira y estremécese de su furor.
El segundo fruto que produce el santo temor de Dios es que defiende al hombre de los peligros de pecar, conservando la gracia adquirida por la penitencia. Este fruto lo aplican los santos de varios modos, y entre ellos San Basilio compara el temor de Dios a unos clavos agudos que tiene preso y clavado al hombre, sin poderse mover a una parte ni a otra, porque con cualquier movimiento que intente se le rasgarían las heridas con gran dolor. Así el hombre, poseído del temor de las penas del infierno, está como clavado, sin atreverse a extender la mano a cosa mala, y hasta los pensamientos tiene ceñidos para no desmandarse. Otro fruto produce en el espíritu el temor de Dios, aunque sea servil, y es que le libra de la tiranía del temor humano y del mundo, enfermedad la más incurable en el hombre, pues nace con él y no le deja hasta la vejez. El temor y respeto humano al que dirán engendra las traiciones y todo linaje de vicios, impide la corrección fraterna y es causa de venganzas y homicidios. Y no solamente esto, sino que muchos que conocen la torpeza de los pecados no tienen valor para abstenerse de ellos por temor a que el mundo los moteje de devotos y religiosos, como si la templanza, la modestia, la religión y las demás virtudes fueran vicios dignos de la mayor reprensión. Ese temor tan dañoso desaparece con el temor de Dios, porque la experiencia enseña que el temor grande quita otro temor, y así el temor de las penas del infierno destierra y consume el temor de perder la estimación de los hombres. El cuarto fruto que produce el santo temor de Dios es el alejamiento de los vicios, a que inclina al hombre su natural flaqueza. Pues cuando ese santo temor se apodera del hombre, le sirve de freno para no caer en el vicio, y de espuela para ejercitar las virtudes. Conviene pues que vayas poco a poco aprovechando y creciendo en el temor de Dios, hasta que llegues a su colmo y perfección, y sean poseídos de él totalmente tus ojos, tus manos, tu lengua, oídos, pies, entendimiento y voluntad, sin que quede en ti sentido ni potencia que no se llene de ese santo temor, y puedas decir como Job: todas mis obras hacía con temor. Porque de este modo, y poseído de la plenitud de este santo temor, nunca pensarás ni harás cosa mala, porque siempre estarás temeroso de ofender a Dios. Punto segundo. Necesidad del santo temor de Dios para emprender el camino de la virtud. Considera que el santo temor de Dios es necesario al pecador como principio de su salvación. Aquella palabra de Cristo: en verdad os digo, amigos míos, que temáis a aquel que puede matar vuestros cuerpos y arrojar vuestras almas al infierno, bastan para ablandar, si bien se meditan, los pechos más duros. Dos razones encuentra Tertuliano para explicar por qué un Dios de bondad como el nuestro quiere infundirnos ese temor. La primera, porque Dios se ve glorificado cuando contempla a sus criaturas humilladas ante Él. Dios quiere que el hombre le tema, porque este temor es el fundamento de su salvación. Porque quien presume de sí, teme menos, y quien menos teme, está menos vigilante, y por consecuencia, más en peligro, pues la desconfianza es la madre de la seguridad. Has de considerar también que el pecador es un ciego a quien hay que devolver la vista, y un ignorante a quien hay que instruir. Y como el temor de Dios es, como dice el Espíritu Santo, el principio de la sabiduría, de aquí se sigue la necesidad de esta saludable medicina para que disipe las tinieblas que le ciegan y la ignorancia que le embrutece. Este temor es el que enseña al pecador que es necesario ser santo o condenarse, hacer penitencia o arder en los infiernos, y que la fe sin obras es una fe muerta. Abre pues tu pecho a este temor saludable y pide a Dios que te lo conceda para la salvación de tu alma. En segundo lugar, considera que el temor de Dios es necesario para buscar y adelantar en el camino de la salvación. Para esto son necesarias la gracia actual y la cooperación a esta gracia.
Por la humildad recibe el hombre la primera, por la vigilancia y el cuidado coopera a ella, y ambas se consiguen por el temor de Dios, según esta palabra de San Pablo. Trabajad en vuestra salvación con temor y con temblor. La experiencia, dice San Agustín, nos enseña que las aguas que corren y pasan por la cima de las montañas son ordinariamente estériles, al paso que las que se detienen en los valles los ablandan y fertilizan. Lo mismo puede decirse de la gracia, pues los rocíos y lluvias de dones del Espíritu Santo corren y pasan inútilmente por los espíritus levantados y orgullosos, y pasan y llevan la abundancia de las virtudes a las almas humildes. Esto por lo que toca a la humildad, que en lo que al cuidado y solicitud se refiere, el temor de Dios consiste en velar atentamente sobre nosotros mismos y en hacer todas las cosas con una santa solicitud para evitar el pecado. El sabio, dice el Espíritu Santo, todo lo teme, y ese temor le hace vivir sobre aviso, no solamente para no perder la gracia de Dios, sino para acrecentarla por la práctica de las buenas obras y de las virtudes cristianas. Imita el ejemplo de las vírgenes prudentes del Evangelio, que son el símbolo de los predestinados, y que velaban noche y día para impedir que se apagaran sus lámparas, y no menos presente debes tener que este santo temor de Dios es, según San Agustín, como el centinela puesto para evitar las sorpresas y emboscadas del enemigo. Este temor, dice San Basilio, sirve de freno a las almas para impedir que den rienda suelta a sus codicias, y es también como un prudente piloto que no abandona nunca el timón y tiene constantemente los ojos bien abiertos para prevenir las tormentas y conducir el barco a puerto seguro. Por el contrario, el alma presuntuosa, que se cree segura de su salvación, no vela sobre sí, y es como aquel que monta en un caballo fogoso que al desbocarse lleva a su jinete a donde le place. Si le escuchas, te dirá, aunque vive en el olvido de Dios y hundido en el cieno de los vicios, que él nada tiene que temer, que se burla de todas las amenazas de la fe acerca de la eternidad, y que espera irse derecho al paraíso como los más inocentes y más austeros solitarios del desierto. En lo que se ve el cumplimiento de esta sentencia del Espíritu Santo, hay impíos que viven en la misma seguridad que si tuvieran la inocencia y las buenas obras de los justos. Y todo esto no es más que locura, vanidad e impiedad. Punto tercero. El temor santo de Dios es necesario para perseverar en la gracia final. Considera que el Espíritu Santo, que llama al temor de Dios el principio de la sabiduría, lo llama también su plenitud y coronamiento. Deduce de ahí que el temor servil arranca el pecado de las almas y el temor puro y filial les da el aumento y la perfección de esa misma gracia. O lo que es lo mismo, que si por el temor de Dios empieza el hombre el negocio de su salvación, también por el temor lo acaba y perfecciona. Y aunque a primera vista parece una paradoja decir que el temor fortifica y que los valientes tiemblan, pues el temor es señal de debilidad y flaqueza de corazón, esto es verdad cuando se trata del temor meramente humano, pero no lo es cuando se trata del temor divino. Porque en los designios de Dios es necesario empezar por ese temor para llegar a la fortaleza. San Efrén lo dice, si este temor reina bien en tu corazón, echará de él todos los demás temores, y por consecuencia te hará al mismo tiempo valeroso y fuerte, porque no temerás a nadie más que a Dios. El que teme a Dios, dice el Espíritu Santo, no temblará jamás, ni será presa de ningún favor a la vista y aproximación del mal, cualquiera que éste sea. Y fíjate bien en la razón que da para ello, y es que el Dios a quien teme, es al mismo tiempo su esperanza. Ve, pues, con cuánta sabiduría obra la Iglesia al recordarte tantas veces los novísimos del hombre, porque hay momentos terribles en que el abismo atrae
y el peligro hace vacilar a un santo. Y solo el infierno nos detiene y además para enseñarte que por el temor de Dios debes comenzar, proseguir y acabar la obra de tu salvación. Para excitarte a tenerlo, debes considerar, por último, cuánta sería tu turbación y hasta qué punto subiría tu sobresalto si supieras que un poderoso de la tierra, irritado contra ti, había jurado tu pérdida. ¿Qué inquietud no sentirías y cuánto sería tu apresuramiento para aplacar su cólera? Y si esto lo harías tratándose de un hombre miserable y mortal como tú, y cuyas venganzas, por grandes que fueran, forzosamente habrían de tener término, ¿qué no debes hacer para aplacar a un Dios que es eterno y que está en todas partes y del que vayas a donde vayas, no podrás librarte por toda una eternidad? Piensa en un momento en lo que tú eres y en quién es Dios. ¿Qué consejo puedes oponer al consejo de Dios? ¿Qué brazo podrás levantar contra el brazo de Dios? ¿De qué escudo te servirás contra los dardos de Dios? Despierta, pues, tu fe, presta oído a la voz de la Iglesia que te dice con San Pablo: ahora es tiempo de despertar del profundo sueño en que nos hallamos. Dejemos las obras de las tinieblas y tomemos las armas de la luz. Esto es, teme al pecado y huye de él, y vence por la fe y el temor de Dios a todos los enemigos de tu eterna salvación. Coloquio. Señor y Dios mío, tremenda cosa es a todo hombre caer en vuestras manos para ser juzgado, porque como sois poderosísimo, nadie puede escapar de ellas. Como sois sapientísimo, nadie se puede esconder de vuestros ojos. Y como sois justísimo, nadie puede torcer la vara de vuestra rectitud. ¿Cómo no temblaré delante de vos, siendo acusadora la conciencia, reo mi alma, abogada la razón, testigo la memoria y todo el mundo, y vos el juez? Por eso os temo, Dios mío, y quiero temeros, para que el temor me haga convertirme a vos y me estimule a serviros después y siempre amaros. Propósitos. Meditar con frecuencia en los terribles castigos del pecado y los pecadores.